16:50, este día casi eso pueden hacerlo coincidir, ¿no? A pesar de que está toda la ventana cerrada. Me olvido a veces de mostrar la ventana, ¿no? Bien, lo que va ahora es esto. Aquí, rápido. Esta es la postura de la cápsula de tormento, ve la cola de la citadela, la cabeza del atormentado marino. Aquí hay otra comparación de cosas que tiene que ver con las momias y los cubos que supuestamente tenían un contenido, ¿no? Esto está sobre una duna, el viento mueve la duna y esto se reposiciona en diferentes ángulos, como una báscula, pero también tiene alusiones al uso de este dedo. Para arriba, para abajo. ¿Cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? Bueno, piensen, busquen, no lo voy a decir yo. También esto, las manos, el sexto dedo, los dedos estos como pie de caballo, ¿eh? Por acá la cabeza o la cola diría de caballo, también, entre varias cosas que se han utilizado. Aquí esto es como un tratamiento de la superficie de las paredes de las cuevas, porque esto le da un tratamiento vitral, vidrioso. Esto era un globo de contenido de gas, ¿no? Sería carburo, obviamente, porque está en el agua ahí. Esto no es el que funde las piedras ni deja de serlo, pero bueno, había otro mucho más potente, tan potente que afectaba lo cardíaco y demás, había que protegerse mucho. Es el que aparece en Egipto, esa forma de lámpara. Aquí es la forma que también alude al dedo, el cuello de las llamas, de guanaco más bien, alude al dedo, que también lanza cosas de guanaco a las alturas, ¿no? Aunque queda esto los Andes, pero lo refleja eso. Esto es una historia un poco romántica, pero que tiene que ver también con desalojos y demás. Estos se habían protegido de esta manera, y esto era un desconforme, porque además tienen también sus animales pastando. Esto representa un poco el dedo. Después en otra escena morían estas las llamas, ¿no? Así también es un sentido de antiguo a referir esas cosas. Bien, ahora vamos a estos tiempos. Lo de Yucatán estuve buscándolo, no lo encontré, es decir, Mixteca es la cultura de las estatuas esas. Bueno, me olvidé de decir Salsipuedes, me olvidé de decir la Guerra de Triple Alianza, también de ese cajoncito de Yucatán, ¿no? O sea, Mixteca, Monte Albán creo que está, ¿no? Sí, bueno, todas esas cositas que son actualidad. Acá señala una plaza, todavía está en uso. Bueno, esto tiene que ver con nuestra realidad. Esto es la casa, parecía de este lado existía esto, el molino estaba por acá, y hacia este otro lado había más viñedos y frutales. Una de las fotos que voy a publicar, en que estoy con un ternero y mi hermana, es hacia allá atrás, detrás de lo que se le llamaba bodega, porque era como una cava que estaba bajo tierra con un techo de paja, pero mucho más bajo, una escalera para entrar, se le decía bodega. Eso seguramente se utilizó para aludir detrás del castillo, ¿no? También estaban los olivares, también, y todo eso lo hicieron como signo de comunicación hacia Videla y demás, porque los aviones doble ala, que no son pero esta podía ser también, las doble ala, color de Peñarol era una que más destacaba, señalaba olivos, rozando los olivos, y además como una dualidad binacional, pero no particular o privada. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Hay otros más, un avión de correos que era de la Fuerza Aérea, también cortó los cables de alambre negro, que era telefonía antigua, entre otras señales que hicieron. Bueno, aquí apareció un día
lleno de papel higiénico, así muy desparramado papel higiénico, limpio, pero todo por encima de los frutales y los viñedos. Era porque después se descubrió que era lo insinuante que resulta, ¿no? Pero sin embargo se explicó como que era que lo utilizaron los paracaidistas, ¿m? Porque no tenían la tanga que utilizaban ellos. Después apareció también por acá, encontré yo, un muñequito de plástico con un improvisado paracaídas también que debía haber venido de arriba, como sea, estaba para que lo encontrara. Todo eso tiene significado. Bien, era en esta época. Si nos acusaban de sucios, con la apariencia de sucio, era por las conductas, por lo que sucedía, por la crianza que se me daba a mí, porque figuraban como protectores míos, aunque no está tan aclarado como eso. Aunque también me podían señalar como el excremento, ¿no? El indeseable, porque obviamente hasta hoy se ha trabajado. El, y así que utilizaban cosas de niños, más corta edad que esa. Eh, Desde la tela a la flatulencia de un amigo montevideano que andaba a visita, acostumbrado a lo que hacía con mis tíos, ¿no? ¿No? Mi padre y mi tío, cuando se juntaba con mis tíos, eran así, ¿no? Y yo tomé eso como normal y por eso es la expresión que hice. Bueno, después de todo eso, pues, seguramente se trató de trabajar como que era buchón, o que no, infidente, y no es tan así. No era así, simplemente era natural, iba aprendiendo. En otra foto que voy a publicar, nota que está allí en la foto, con los hijos al lado de mi padre, y cuando estoy con la cara y las cicatrices más reciente, hay una foto que soy chiquito ahí, que están todos amargados, bueno, esa foto ahí aparece también con cara amargada, por lo tanto, no era que me tuviera tanta inquina por lo que dije, sino más bien creo que aún así tenía un encargo de protegerme o preocuparse. Que podía hacer creer que venían los paracaidistas por ahí, también podía hacer creer que provenían de ahí, de esa sociedad o de esos encargos encadenados. ¿Bien? En cambio los hijos en varias fotos están de fiesta y de juerga y haciendo bromas y muy divertidos por el accidente que me había sucedido. ¿Mm? Esos son otros manejos de cosas que compensan y descargan culpa, ¿no? Descargan tensiones echándome la culpa y la responsabilidad a mí, ¿bien? Por atropellado, por lo que fuera. Y así se fue dando las cosas. Bueno, la cuestión de los paracaidistas es delicada porque ya ve que incluso en los pliegues del video anterior se alude a una chalina y que eso insinúa un accidente que tuvo una chica al practicar paracaidismo, que se la llevó el viento y cayó en el medio del río, justamente muy cerca de la parte que yo le digo Laguna Azul y que es triste, discretamente famosa, pero muy triste porque ahí en los 900 era donde se fondeaban algunos clandestinos o actos clandestinos de supresión de existencia, lamentablemente, porque también tiene que ver un poco con la relación con los argentinos. Esta zona es más importante porque no está frente, como está Colonia, a Buenos Aires. Por eso es más importante porque se desvía un poquito y hay que subir el río, pero también está cerca, ¿no? No tan cerca y no tan cerca inconvenientemente posicionada como Colonia, por ejemplo, para el... Bien, el asunto es que todo eso se trabajó y los accidentes son muy sospechosos también. ¿Mm? Especialmente el accidente que hubo en Montevideo, donde un paracaidista cayó, no se le abrió el paracaídas y cayó encima de un viñedo. Eso sucedió en la capital del país. Eso es muy directamente, ¿no? Asociable a lo que eran los papeles higiénicos y demás. Aunque esa señal era esa. Después también apareció esta granja era alquilada y de los dueños, de la familia de los dueños, en el reparto le quedó a uno de los hijos, y él era el que utilizaba un jeep con un dibujo de gacelo, con las astas, gacelo macho, que podía representar estas ramas de árbol. ¿Mm? Seguramente sí estaba insinuando eso.
que decía que en vez de árboles de frutivides había cuernos en realidad, ¿no? Que había cuernos y que en realidad no tenía tanta incidencia, o estaba diciendo que no era del equipo de las empresas doble alas, por ejemplo, que les preocupaba esto, y los Videla, que no pertenecían. Y señalaba de esa manera, ¿no? Que son guampa y no árboles frutales, ni viñedos ni vides, ¿verdad? Por lo tanto, si se ensucia o preocupación por limpieza y eso no había tanto. Y también tenía que tener preocupación de que si era sucia la fruta, ¿eh? Que se preocupara más de la cornamenta que de lo que le hiciera la fruta. Eso también. Pero además, ya le digo, detrás de la bodega, es donde sacaron la foto, naturalmente un día y apareció un legítimo venado de campo, todo macho, astado, solo, y se acercó justamente a ese lugar, inexplicablemente. O sea que ya había conductas extrañas e inusuales en los animales, a unos que también se entraba un poco en los asuntos, pero que creo que tenía que ver con esto, es decir, que no se metieran mucho con nosotros y con esta edad. Aunque a mí me hicieron bastante cosas, ¿no? Se acuerda de pararrayo y las demás cosas que tiraron encima, ¿no? Bien, como ves, esa ha sido mi forma de crecimiento y de todo lo que toca. ¿Mm? Hay accidente de tránsito también. La isla parece que es en razón a los paracaídas, al símbolo sociofinanciero. El paracaídas es caída natural de una empresa o un emprendimiento y que van en paracaídas, pero es natural que caiga. O sea, es como decir las empresas endeudadas, empresas sentenciadas a una caída, y que no son las empresas que antes había que atarle algo pesado para hundirlas y hacerlas quebrar. ¿Se entiende? Bueno, aquí en la isla parece que hay una isla que se cruza por un puentecito, una pasarela se llama, y que eso tendría también esos significados y estaría siendo utilizado. Entre otras formas de accidente, lamentablemente eso. A veces se hacen así las cosas y no se apuren en creer que han estado de mi parte cuidándome, porque en realidad son así de groseros y gastos, y parece que tratan las cosas, sus cosas y su personal como cosas, ¿no? Y lamentablemente es así. Y la producción en calidad, es decir, acá está lo que han producido durante años. Yo estuve alejado desde el 82 de este lugar, volví el 2007 y fíjese todo lo que hay acá. Todo lo que producen es esto, ¿no? Claro que si vamos a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De buscar buena producción en frutales o simplemente cuernos así que hay que esperar que es lo que han dado hasta ahora? ¿Mm? ¿Bien? Recuerde que también esta bodeguita y esta foto podía haberse utilizado para insinuar, y seguramente lo hicieron, en la construcción de Arinza, porque la posición traspolada de esa foto y su significancia sería así, ¿no? Detrás del castillo, en la parte de la bodega, donde hacen aceite, pero más allá, en la entrada, sería en la entrada de, de Arinza, que está cerrada, se fundió rápido, y más allá están olivos. Existían unas parras que después la quitaron, unos viñedos. Después se instaló allí, hasta la actualidad creo que está funcionando un vivero que produce plantas y una perrera, que tiene los significados de eso. Perrera tiene significado de que se transportó a Fal y a Bala, ¿no? Que son las judiadas, las molestias, las judiadas y todo lo demás. Bueno, esto le da una idea de cómo ha sido el asunto. ¿M? Y vea cómo alude, estos pliegues van aludiendo estas cosas. Y además ha habido otras manifestaciones por acá, por ejemplo, en esta sombra, ya no es la misma porque hemos visto acá, es la de Perchero. Hoy apareció
con la forma de mono que alude al agresor lisiado y a mi cuñado, empinándose una especie de copón de, no sé, de alguna competencia, de Wimbledon, yo qué sé. Ah, un copón grande empinándoselo como si estuviera o de bebida o de vino o de miel. Miel seguramente, ¿no? Un de miel empinándoselo, más o menos sigue. Y justamente la sombra de mi ropa, donde yo cuelgo la ropa por ser práctico, improvisé esa forma de perchero. Bien, yo me fui a la capital y me siguieron allá, a pesar de que no me quería, ¿no? Eso hace pensar y sospechar que también hay intenciones de persecución, el Yucatán, como le digo, que en realidad es Monte Albán, y demás cosas que aparecen en uso en el lugar de la Triple Alianza y accidentes que también sucedieron, ¿m? ¿no? Y que también podía ser por acá alusión a que podía suceder algo también si el papel higiénico, y que en este un tiempo después hubo problemas con los fumigadores porque estos aviones fumigaban las proximidades y si había un poco de brisa transportaban las aplicaciones como una neblina fina que se seguía en el viento y que no sé si era porque no podían acercar más a la superficie de la plantación, pero bueno, sí, llegaba también a estos frutales. Creo que en relación a eso tendría también algún sentido, ¿no? De lo que no, yo digo, el aeropuerto es de uso de de la aviación internacional también, o de los patrones que viajan de región en región y son conectores, y conectan negocios y su manera discreta de hacer negocios y secreteos y demás. Hay aviadores que son locales, que también usan el lugar y pertenecen al ambiente. Es como decir, eh, está bien, hay una empresa y hay vecinos de la empresa de la instalación de la fábrica. Alguno puede trabajar en la fábrica, otro puede trabajarle a alguien que trabaja en la fábrica. Y así se hacen los ambientes que como sería el aeroclub del lugar, ¿no? Para que se entienda cómo más o menos se relacionan las cosas y cómo pueden irse manejando, pero que se sepa, ¿no? Todo el uso y abuso que han hecho en mí, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es cierta y mucho más todavía trabajaba porque era mi entretenimiento. ¿Mm? Bien, ahora resulta que no se reconoce mi derecho jubilatorio y demás. Bueno, voy a cortar porque ya va 18, no lo hago normalmente, ahora sí, porque se me esconden los archivos y voy a probar a ver si es por extenso y después me da mucha dificultad publicarlo, ¿no? Que esto les sirva que pasen bien.